nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, reunidas y reunidos, o yo reunido con ustedes reunidas, y lo más lindo, en comunión. Comencemos esta reflexión, esta meditación, con una oración también de San Pablo VI a los santos Pedro y Pablo. Santos Pedro y Pablo, que llevasteis al mundo el nombre de Cristo y le disteis el supremo testimonio del amor y de la sangre, proteged ahora y siempre esta iglesia por la que vivisteis y sufristeis. Conservadla en verdad, en la verdad y en la paz. Aumentad en todos sus hijos e hijas la fidelidad inquebrantable a la palabra de Dios, la santidad de la vida eucarística y sacramental, la unidad humana en la fe, la concordia en la caridad mutua, la obediencia constructiva a los pastores. Que la Iglesia siga siendo en el mundo el signo vivo, gozoso y activo del designio redentor de Dios y de su alianza con los hombres. Así se los pide con la trémula voz del humilde vicario actual de Cristo, que los ha mirado santos Pedro y Pablo como modelos e inspiradores. Y así, guardada esta iglesia bendita con vuestra intercesión, ahora y siempre, hasta el encuentro definitivo y beatificante con el Señor que viene. Amén. Amén. Muy bien, queridas vírgenes consagradas, continuamos este camino y nos adentramos también con alguna que otra pincelada para animarnos después a meternos en la Escritura, en la palabra, después de haber celebrado el Domingo de la Palabra. El capítulo 7 lo titula el Papa Caminos de reencuentro. Caminos de reencuentro. Y eso significa asumir, hacerse cargo, recomenzar desde la verdad histórica. En una palabra, nos anima a algo que es realmente hermoso, y la expresión misma me gusta mucho. No es que sea linda porque me guste mucho, pero realmente la memoria penitencial. Para no proyectar insatisfacciones o confusiones. A veces nos entretenemos en pero qué pasó, qué me pasó, qué nos pasó, pero de ello, de esa memoria, tiene que surgir el paso de Dios por nuestra historia. Porque si nos detenemos en una memoria autorreferencial de violencia, de odio y de muerte, y solo me encierro en eso, eso solo puede engendrar violencia, odio y muerte. Aquí es donde el Papa Francisco se detiene en algo que él llama la arquitectura y artesanía de la paz, caminos de reencuentro. Recordemos el título de la encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. La reconciliación. Ninguno puede quedar excluido de este camino a la reconciliación, porque nos involucra a todos. La reconciliación lleva al perdón. Hemos visto en la meditación anterior como lo que Jesús ofrece en su primera aparición a los discípulos sin Tomás, les da el Espíritu Santo y el perdón. Perdonen. Y lo que ustedes desaten, será atado, desatado en el cielo. La reconciliación lleva al perdón. Y uno se pregunta, por el Papa, ¿esto es cosa de débiles? ¿Es ceder espacio? Y bueno, en la arquitectura de una vida hecha por ocupar espacios y no por generar procesos, sí, pero en realidad no es eso. Porque si no, vamos a ir alimentando siempre fatalismo, inercia, injusticia, intolerancia, violencia. Por lo tanto, lo que el Señor nos pide es lo que Él mismo nos ha dado: paciencia, tolerancia, comprensión. Suele despertarnos la frase: no piensen que viene a traer la paz,
Yo vine a traer la guerra y no la paz. Pero evidentemente se refiere Jesús a la guerra de ser fieles a la propia opción. Esto nos lleva a combatir el buen combate, dirá Pablo. La vida es una milicia, dirá Job en su meditación ante el dolor. Por lo tanto, esto exige tu vida de virgen consagrada, tu camino de preparación a una consagración, coherencia y decisión. Y esto no es, hablando de este reencuentro, de caminos de reencuentro, perdón, no es olvido o renuncia a los propios derechos, es sacarle brillo profundo a la justicia. Porque no es para que el violento siga haciéndolo, sino para que no vuelva a hacerlo. Renuncia y olvido no significa algo opuesto a la reconciliación, no. La memoria del paso de Dios por nuestra historia no significa reconciliación. No hacerlo para alimentar la ira que enferma, la venganza que destruye, sino una verdadera reconciliación. La solidaridad a la que estamos llamados no es complicidad. El Señor nos ayuda incluso a ser solidarios con el que peca, que no significa ser cómplice, sino comprender. Últimamente se mezcla mucho, especialmente en los medios, no quiero culparlos, pero es el lenguaje que impone. Comprender a alguien que ha hecho algo malo no significa justificarlo. Entonces vos estás con él. No, no estoy con él, pero comprender que este muchacho, que esta chica, bajo el efecto de la droga, ha hecho esto, no significa hizo bien, pero me hace tratar de ver las causas, algo que nos toca a todos, porque el juego siempre es desentenderse y balconear la vida. De hecho, la memoria y la reconciliación no puede ser impuesta por un decreto general, dice el Papa, ¿no? Por eso hay grandes males en la historia contemporánea, como la Shoah, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, el drama de la trata, que debemos, con nuestra memoria y con nuestra reconciliación, sanarlo eso, pero no por decir que eso, bueno, ya está, ya pasó, sana, sana, colita de rana. Por eso la reconciliación lleva al perdón, es la justicia, no es impunidad, sino búsqueda de justicia sin venganza. El Papa se detiene en dos aspectos muy presentes, que es la guerra y una reconciliación de aquello que hasta no hace mucho se llamaba guerra justa, y que ya el Papa Juan Pablo II en su visita a Argentina en junio de 1982, lo recordarán, lo primero que dijo al bajar en el aeropuerto de Ezeiza, el fenómeno siempre injusto de la guerra, cuando se hablaba de guerra justa. Y el tema de la pena de muerte. Porque a veces se ponen múltiples excusas, pero en realidad para cubrir los intereses. Y deja la pena de muerte o las guerras, el mundo peor que antes. Y entonces, ¿a quién le vamos a pedir que nos ayude a esta reconciliación? ¿A quién le vamos a pedir que nos ayude en este camino de reencuentro? Bueno, a un apóstol que les debo decir, es el que uno se siente tan cercano en su camino, que es Pedro. Y ustedes, queridas hermanas, vírgenes consagradas, también están llamadas a ser pescadoras, en el sentido de como Pedro, pescador. Ya yo te haré pescador de hombres, apelando a su oficio. Incluso en el viaje del Papa Francisco a Chile, ya casi se cumplen 3 años en realidad en estos días, hay un discurso muy interesante, el del 16 de enero del 2018 en Chile, en un momento muy difícil, recordarán, lleno de polémicas, etc. Y es cuando reúne a los consagrados y utiliza la imagen de Pedro, a partir de aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla a los consagrados. No recuerdo si era en Temuco, discúlpenme, pero el lugar no me acuerdo.
Entonces hace una reflexión, se las indico para que ustedes la busquen después, 16 de enero del 2018, a partir de Pedro y la comunidad, con 3 pinceladas: la comunidad abatida, la comunidad misericordiada, la comunidad transfigurada. No existe, dice ahí, la selfie vocacional, el autollamado para la autorreferencialidad, para la autorrealización. No, es un llamado de Dios. Y en el momento que vivía Chile, o que vive, y que también todos nosotros, ya saben los temas, en generales, y esto se agravó después por las protestas sociales, temas de iglesia, etc. Se refería más bien por el drama de los abusos, principalmente, pero no exclusivamente. Ayudaba en este momento de abatimiento, de ese se pudrió todo, eso lo digo yo, a atravesar estas turbulencias sin rumiar la desolación, recordando la cebolla de Egipto, recordando las redes vacías. Pero esa misericordia toca ese abatimiento, comunidad misericordiada, la experiencia de los límites, confrontarse con esa realidad, que es lo que le ocurrirá a Pedro, porque fuimos tratados con misericordia. Y finalmente, la comunidad transfigurada, apelando a esa imagen tan bella de San Juan Pablo II en la Vita Consecrata, la imagen de la transfiguración como ícono de la vida consagrada. Pero vayamos entonces a Pedro, a quien el Señor le dio autoridad. Y la llamada de Jesús a Pedro lo tenemos de una manera muy linda en Lucas 5. Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Pedro. La llamada de Jesús parte de una cátedra improvisada para Jesús, una barca, la barca quizá de Pedro, al borde de la orilla del mar de Galilea, Tiberíades. El relato, incluso después, cuando terminó de hablar en esa cátedra improvisada, la primera cátedra, según en Lucas, ahí donde se dirige a la multitud, es una barca. Hay un juego hermoso, un ícono precioso. Terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro, echen las redes. Mar adentro, saben, para los que conocen del mar, es al mismo tiempo alta mar, al mismo tiempo es el ancho mar y al mismo tiempo el mar profundo. Qué curioso, ¿no? Mar adentro, mar profundo, ancho mar, alta mar. Me hace acordar a esta expresión de Pablo en la carta a los Efesios: la altura, anchura, longitud y profundidad del misterio de Dios que se manifiesta en Cristo. Efesios 3, versículo 18. Y viene esa pesca milagrosa, no me detengo porque no es el objetivo de esta reflexión, sino exactamente lo que les decía, este camino de reencuentro. También consigo mismo en Pedro, y para abrazar y asumir esa tarea que a él le fue encomendada. También la nuestra, porque todo bautizado y consagrado, la Iglesia lo confirma dándole autoridad. Y autoridad saben perfectamente que significa hacer crecer. Hacer crecer es la autoridad. Promover, aumentar, etimológicamente. Y ahí, después de la pesca milagrosa, porque vamos a las intervenciones de Pedro, Pedro se da cuenta, él es el pescador, Jesús no lo es hijo del carpintero, dirá Marcos: aléjate de mí que soy un pecador. Un paso importante en la vida espiritual, pero no suficiente. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro es generoso y no reconoce sus límites. Poco a poco el Señor le ayudará a asumir esos límites y a transfigurarse con él. No a pesar de sus límites, sino a través de ellos. Jesús manifestó su misericordia mostrando sus heridas y no un nuevo milagro ante Tomás Apóstol, como vimos con la meditación de Tomás Apóstol. No hizo un nuevo milagro ni una explicación teológica, sino mirad mis heridas.
Y la Iglesia a veces solo puede manifestar sus heridas para que reconozcamos en ella y en ellas la misericordia. Aléjate de mí que soy un hombre pecador. Si el dolor del pecado es verdadero, me lleva a una reconciliación penitencial. Lo vimos cuando meditamos en David. No es solo el remordimiento. Esto es importante. El remordimiento me lleva al pasado y a meditar en mí mismo. La actitud penitencial me hace ver que he herido a otro y que confío en su misericordia, en su perdón. Apártate de mí que soy un pecador. El camino de Pedro, que podríamos decir hasta la Pascua misma, hasta el Espíritu Santo, va pasando por distintas, ¿por qué no decirlo?, sensaciones, para ser más sintético. El asombro del Tabor, qué bien que estamos ahí, hagamos 3 carpas. No sabía lo que decía. El temor, me hundo, Señor, sálvame, hombre de poca fe. La alegría cuando vienen con los apóstoles y les dice a Jesús, hasta los demonios se nos someten. No se alegren tanto con eso, sino con que sus nombres estén escritos en el cielo. O la duda de los apóstoles cuando, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, Mateo 18, 21. No solo 7, sino 70 veces 7. O la duda ante el porvenir, Marcos 10, 28. Tú sabes que lo hemos dejado todo. Porque a veces nos parece que la balanza hemos puesto todo y poco es lo que se recibe. Ese primer paso, apártate de mí que soy un pecador, es la sana y necesaria acusación de sí mismo, que no es darse manija en un mero remordimiento, les decía. Y con la acusación de sí mismo y la corrección fraterna, que no es el scratch, ni el bullying, ni la señalar, la corrección fraterna y no la acusación del otro, vamos creciendo. Pero vayamos también a 3 segmentos de la vida de Pedro que son los nuestros, que tienen que ver incluso con etapas de nuestra propia vocación. Una vez escuchando en Roma una charla a los superiores generales de un jesuita catalán, no me acuerdo en este momento su nombre, pero es especialista en toda la pedagogía de la vocación y en acompañar crisis vocacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo etcétera para pasar de largo, pero el objetivo es otro. Hablaba de las distintas etapas de la vida y cada etapa de la vida señalaba pocas, para no extenderse demasiado. El tema que nos reunía a los superiores generales era el tema de la fragilidad vocacional. Nunca, como en esa asamblea de superiores generales, hubo lista completa. Estábamos todos. Las asambleas de superiores generales eran 2 veces al año, siempre iban muchos, la gran mayoría, pero esa vez el título o el tema tratara la fragilidad vocacional. Había más vocaciones ahí sentados que nunca. La juventud, cómo encajo en la vida, es la etapa en la que uno se pregunta más seriamente por la vocación, quién soy, cómo encajo en la sociedad, en la iglesia, cómo puedo servirla. El peligro es quedarse mucho en el propio análisis, cierto narcisismo, pero es necesario atravesar por esa pregunta. Es la pregunta por la identidad. ¿Quién soy? Porque podemos quedarnos atrapados en la cuestión como un perro antes de echarse, girando alrededor mismo, alrededor de nosotros. Entonces uno se pregunta, y me pregunto, esto no lo decía el jesuita iba por otro cauce, por tratar de ver en la etapa de la juventud, de la vocación, como el joven o la joven pregunta por esa identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿O quién eres? ¿Qué crees? Lo hemos visto en varias meditaciones. ¿Quién eres? Le dicen estos enviados a Juan Bautista. Juan Bautista le pregunta a Jesús, ¿eres tú? La pregunta que me hago es si Jesús habrá tenido o habrá pasado por esta pregunta, por esta, entre comillas, crisis. Le refería
al discurso a los colaboradores de la Curia Romana del pasado 21 de diciembre del 2020, donde el Papa Francisco hacía una disquisición muy hermosa acerca de la palabra crisis, la iglesia en crisis. La usamos generalmente para decir los que están en crisis, yo no. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y sin embargo, él analizaba cómo muchos de estos personajes, Elías, Juan Bautista, Pedro, Jesús, Pablo, pasan por crisis, y lo distinguía del conflicto que busca siempre culpables. Jesús parece en Mateo 16, me animo a decirlo así, que también está preguntándose por su propia identidad. Y les pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ahí Jesús hace una pregunta directa a los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y ahí Pedro responde, primero que todos, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, que es Cristo, el Hijo de Dios vivo. La respuesta por la identidad de Jesús, esto es lo que uno saca en limpio, responde a la pregunta por la propia identidad desde Jesús, porque ahí Jesús le dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después de haberle dicho, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres Pedro, tú eres el Cristo, es la semilla de la futura confesión de la iglesia. Pero no es aún comprendida esa confesión mesiánica en profundidad, pero Dios tiene paciencia y nos salvamos por la paciencia de Dios. Porque luego Él tendrá que luchar contra el Mesías de su sueño con el proyecto de Dios, de quién es el Mesías. Con las expectativas de la gente, de un Mesías que impone el poder, que transforme el mundo, que sea un hombre divino, no un Dios que se hace servidor. Jesús es Dios humano, pero como servidor, no viene a ser servido, sino a servir. Entonces, esta primera etapa es una pregunta que toca nuestra fe. ¿Quién dicen que soy? No voy a resolver mi cuestión de fe, sino hasta responder por la identidad de Cristo, que es el que me llama. Y cuando yo respondo a Jesús por su propia identidad, encuentro mi más profunda identidad desde la fe. Porque cuando Jesús después dice qué tipo de seguimiento será, voy a Jerusalén, me van a matar, etc., Él lo lleva aparte. Es el primer anuncio de la pasión. Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá, pero Él dándose vuelta le dice, retírate, ve detrás de mí, como si te dijera, no me marques la cancha, no me señales el camino, yo tomo mi camino y debes ponerte detrás de mí. Debes ponerte detrás de mí, porque si alguno quiere venir en pos de mí, que cargue su cruz. Y eso exige renuncia para salvar los valores, el alma, la presencia de Dios en el mundo. Por eso en ese sígueme hay diversas conversiones. Vayamos entonces a la segunda etapa de la vida, por decirlo de alguna manera, y la vemos cuando ya llegamos a cierta madurez. Con la madurez de la vida, ahí podrán cada uno poner cuándo viene, la cuestión de la identidad, que nunca deja de preguntarse, pero ya se supone que uno más crecido ya no está con la madurez de la propia identidad, se arriesga ya la búsqueda de algo más o de alguien más. Y la gran pregunta candente que quema el corazón es ¿con quién quiero vivir? Porque llega un momento que uno busca un mayor compromiso. No refiero al mero metejón, ni tampoco compensaciones que busco como palenque donde rascarse.
a veces buscando fuera lo que no encontramos dentro de nuestras comunidades o dentro de la propia consagración. Una búsqueda fuerte de la intimidad, que va junto con un deseo de mayor entrega de cuerpo y alma. Por eso aparece esta pregunta. No la vamos a quemar ni pegarle un tiro, porque moriríamos. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármelo un día, ya no siento el corazón. Dice Machado, mi corazón vuelve a planir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Esa pregunta por la intimidad no la puedo arrancar, sino la debo asumir y responder. En Cafarnaúm, frente al mar, viene la multiplicación de los panes. Los invito a leer en el capítulo 6, sobre todo al final, el último tramo del capítulo 6 de Juan, claro. Cuando Jesús dice, hay entre ustedes algunos que no creen, versículo 64. Jesús sabía, en efecto, desde el primer momento quiénes eran los que no creían. En Juan esa lectura de Jesús sabe y deja, sabe, sabiendo que llegó la hora, sabe. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Y dice, desde aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. El entusiasmo inicial, multiplicación de los panes, qué bien, pero cuando Jesús comienza a explicar qué significa ese signo y su significado, pan verdadero, bebida verdadera, carne, cuerpo, sangre, viene la pregunta, ¿con quién quiero vivir? Y ahí Jesús pareciera pasar por esta crisis al preguntarles a los apóstoles, al círculo más íntimo, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La primera respuesta fue, tú eres. Ahora, ¿qué tienes? Tienes palabras de vida eterna. Diría, sin querer ajustarlo a las virtudes teologales, que la primera responde a la fe. Esta es una respuesta a la esperanza. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes vida, palabras de vida eterna. No hay ninguna expectativa humana que pueda resolver esto. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Una respuesta de esperanza. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿no? La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la certeza de aquello que se busca, etcétera, etcétera. La esperanza es la fruición, el gozo anticipado de lo futuro. Y la eternidad será la fruición o el gozo definitivo de los bienes esperados. Eso va conjugándose en nuestro corazón, y en este camino de esperanza va tironeando en esa tensión sana. Tú tienes. Es una virtud fuerte y gozosa y serena, muy ligada a la pobreza, porque en la carta a los hebreos, justamente habla de los bienes futuros, a una comunidad que le estaban siendo quitadas en la persecución sus bienes. Virtud fuerte y gozosa, serena, no agresiva. Fuerte no es agresivo. Y eso es importante en este camino de reencuentro, camino del seguimiento. Tú tienes palabras de vida eterna. Luego viene, claro, en la escuela de la fe, de la esperanza. Esta escuela de la fe y de la esperanza, diría Benedicto XVI, no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor, de pruebas y de fidelidad. Pedro, sin duda, se enfrenta a pruebas, a amargura, a humillación. Cuando leemos, sobre todo en las negaciones de Pedro, digo sobre todo, son muy hermosas las descripciones, pero en Lucas capítulo 22, versículo 54, después de haber dicho varias veces que no, mujer, no lo conozco, no, hombre, no lo soy, el discípulo de Jesús. Y luego finalmente, hombre, dice Pedro, no sé lo que me dices. En ese momento
es hermosa este ícono. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho. Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Son las pruebas, la amargura y la humillación. Lloró con amargura. Pedro también aprende la humildad. El siguiente encuentro que tendrá con Jesús será a orillas del Tiberíades, en la misma geografía donde, digamos así, 3 años antes fue llamado por primera vez. La escenografía del primer amor, del amor inicial. Y así como hemos hablado de la cuestión de la identidad, al comienzo de nuestro itinerario vocacional más consciente, digo, porque el itinerario vocacional comienza con el llamado mismo de la vida, desde la concepción. Y más allá de la cuestión de la llamada así identidad en la madurez de la vida, con quién quiero vivir, llega un momento también en nuestra vida en el que se presenta de un modo muy ardiente, muy profundo, la cuestión de la fecundidad, a la vuelta de la vida, cuando estamos de vuelta. Recordarán la escena de la última cena en Juan, el lavatorio de los pies. Juan no nos regala la institución de la Eucaristía tal cual, los sinópticos ya la ha hecho escenografía en la multiplicación de los panes y en el discurso posterior, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y en medio de este lavatorio de los pies, cuando Jesús ya comienza a decir directamente que lo van a traicionar, Simón Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús le respondió: donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, es interesante ver la vida de Pedro y su relación con Jesús, siempre está hecha al ritmo de preguntas de Jesús a los apóstoles, pero responde Pedro, y de los apóstoles o Pedro en primera persona que le pregunta a Jesús: ¿por qué no puedo seguirte ahora? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Algo que nos pasa en determinados momentos de la vida y encima no comprendemos el por qué. Estamos paralizados, quizá este año vivido de pandemia, con esta angustia, agobio, ansiedad, asedia y aceleración, a pesar de ser un tiempo que nos ha llamado un poco a la distancia, a quedarse en casa, la mente se acelera. ¿Qué pasará con tal? ¿Qué pasará con mis parientes? ¿Qué pasará con mis padres, mi madre, mi trabajo, etcétera? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Y ahí dice algo que es una promesa, de nuevo: yo daré mi vida por ti. Jesús respondió, estoy leyendo Juan 13, 36 y siguientes: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Pedro promete, lo vemos en los sinópticos, cárcel y muerte, y Jesús siempre le ofrece advertencias. Y yendo hacia atrás, o mejor dicho, hacia adelante de esta promesa de cárcel y muerte, vemos a Pedro en el Monte de los Olivos. Es una imagen muy clara de qué pasa cuando nos dormimos en la vida de oración. No me refiero a ese día que tengo sueño, que no estoy concentrado en las laudes, que no estoy concentrado en las vísperas, fue un día pesado, mi cabeza vuela. No me refiero a esa microcirugía que a veces nos reclama en la conciencia, me dormí, sino dormirse en la vida de oración, en la vida de oración, porque en la oración llevamos todo lo que nos pasa, no lo que quisiéramos que nos pase, aunque también. Y en el Monte de los Olivos tenemos esa especie de
de doble, no digo pecado. Primero, Pedro actúa con temeridad cuando vienen los soldados, sacando la espada. Acuérdense que estamos reflexionando a partir del capítulo 7 de la Fratelli Tutti, caminos de reencuentro. Este reencuentro con el Señor y consigo mismo de Pedro. Sacar la espada, quien la espada hiere, espada muere, guarda esa espada, metela en la vaina, y al mismo tiempo que actúa con temeridad, no es el modo de Jesús, esa respuesta, al rato nomás actúa con cobardía y huye. Y ahí leímos Lucas 22, ese llanto amargo. Muchas veces les he reflexionado y he traído a colación esa frase con la cual Vittorio Gassman, el famoso artista italiano, se confiaba a un amigo católico, un periodista católico, y recuerdo cuando lo testimonió el día de su muerte, el día de la muerte de Vittorio Gassman, justamente el día de San Pedro, el 29 de junio del año 2000. La palabra está enferma y yo quisiera curarla, decía, él expresaba, haciendo quizás referencia a su profesión de maestro de teatro, ¿no? Profesor de teatro. ¿Y qué significa eso, que la palabra está enferma? Y que nuestra palabra pensada, que nuestra palabra pronunciada y que nuestra palabra obrada no van en la misma dirección, no hay una transparencia. Podríamos llamar hipocresía, falta de transparencia, o en el sentido de la primera carta de Juan, simplemente mentira. Pero el amor dice relación a la fecundidad. ¿Y por qué digo que la tercera pregunta es la cuestión de la fecundidad? ¿Cuál es la pregunta de la fecundidad? Y cuando después de una vida, o ya una vida con muchos más años vividos que los por vivir, uno se pregunta, ¿a quién dejó todo esto? No me refiero a mis bienes, esta cosa, esta ropa, este ropero, sino es algo mucho más profundo. ¿A quién dejó todo esto? ¿A quién entrego mi vida? Pienso que la he entregado y la he entregado, ¿no? En ese sentido no estoy hurgueteando en la conciencia, no ese es el fin de un retiro, hurguetear en la conciencia, pero sí iluminar. Y responder a quién dejo todo esto, a quién entrego definitivamente mi vida, porque ya voy caminando hacia la vida, esta respuesta exige una mayor entrega que la respuesta a la primera pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres, Señor? Y al contestar por la identidad de Jesús, contesto por mi identidad. Al contestar por el deseo de intimidad de Jesús, también ustedes quieren irse, contesto también a mi deseo de intimidad. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cómo responde Pedro a esta cuestión de la fecundidad? ¿A quién entrego mi vida? Está centrada en el amor, así como la primera la fe, la segunda la esperanza, el amor. Y en la misma geografía, decía, el mismo mar, también en la pesca, en el lugar del primer amor, pero años después de este recorrido espiritual de Pedro de reencuentro, sucede la resurrección, el miedo, el no creer a las mujeres y las tres preguntas de Jesús que tenemos en Juan capítulo 21. Ellos sabían que era el Señor, ninguno se preguntaba, la identidad ya la tenían reconocida, pero después de comer Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, le dice Pedro, tú sabes que te quiero. Recordarán 3 años antes en el mar, la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Apártate de mí que soy un pecador. Respuesta justa, sincera, penitente, pero no suficiente en el camino de amistad con Jesús. Ahora parece como si se pusiera patas para arriba todo porque el apoyo está siempre en el tú. Tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Así como tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora tú sabes que te quiero. Nuestro centro de gravedad está puesto en el Señor. Y la segunda vez le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Cada respuesta de amor es una respuesta de fecundidad porque Jesús sigue ofreciendo una misión.
Jesús no responde, me engañaste, dijiste que no, entonces ahora te voy a sacar la llave, devolvémela, se la voy a dar a otro que es mejor, el discípulo amado. No. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Y hay un anticipo de esta fecundidad. Cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Y aclara el evangelista, de esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo, sígueme. Jesús confirma esa llamada de a seguirlo. Sígueme, sígueme. Es un giro copernicano desde aquel apártate de mí, que soy un pecador. Sígueme. Pedro experimenta la conciencia clara de su propia fragilidad, pero esto no lo desalentó. Cuenta con la presencia del resucitado a su lado. Y quizá del ingenuo entusiasmo de la adhesión inicial, tras la experiencia dolorosa de la negación, viene el llanto de la conversión, que lava no solo los ojos, sino el corazón, lo purifica. Y Jesús se adapta a nuestra debilidad, nos acepta como somos. En la carta de Pedro, la primera, los que saben de exégesis afirman que es más seguro que sea de su mano, de su pluma, pero más allá de esto, en la lectura de la palabra de Dios, la lectura litúrgica y como la Iglesia lo lee con nosotros, nos une estos textos sin entrar en una exégesis de autenticidad. La autenticidad de la palabra está puesta en el autor, el Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones. En la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, exhorto a los presbíteros, los ancianos, que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ustedes, testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Testigo de los sufrimientos de Cristo, partícipe de la gloria que va a ser revelada. Lo que Jesús le pide en otro evangelista es, cuando estés de vuelta, confirma a tus hermanos. No va a ser Superman, no va a ser el superhombre, el superpescador, el superpastor, sino aquel que está llamado a confirmarnos en la fe, también con su propia experiencia. Y ya yendo hacia el final de esta meditación, vayamos también en la primera carta de Pedro a dos textos que nos ayudan a pintar el corazón de Pedro, este discípulo, pescador de hombres, de una manera transparente. Fíjense cuando Pedro habla del ejemplo de Cristo en la primera carta, capítulo 2, versículo 22 y siguientes. ¿Qué retrato de Jesús Pedro guarda en la retina de su corazón? Dice, él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. El que ha mentido, de Jesús rescata que él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Podría haber rescatado tantas otras cosas de Jesús. Él fue tan bueno conmigo, qué lindo aquel día de la multiplicación de panes. No, él no es mentiroso. Él es la verdad. Y después dice, cuando era insultado no devolvía el insulto y mientras padecía no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Lo dice el que ha sacado la espada, el que ha pretendido defender a Jesús con la espada, con la violencia. Guarda y envaina esa espada. Incluso dice, él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia. Y esta frase que refería antes, gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Lo refería cuando hablábamos de Tomás Apóstol en la acción de marcar el cirio pascual de quien preside la liturgia pascual.
Gracias a sus llagas ustedes fueron curados. Es Isaías 53, ¿no es cierto? Pero lo dice acá en la carta de Pedro. Ese es el primer texto en el que me detengo. Y el segundo, en la misma carta de Pedro, primera carta, capítulo 3, cuando habla del espíritu fraternal, dice así. Fíjense que él ha sido violento, Vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. Y aquí, no devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Respondan con bendiciones. Porque, y cita ahí el Salmo 34, el que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal, de nuevo, como si fuera la marca a fuego en el corazón de Pedro acerca de esa veracidad de Jesús. Guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Apártese del mal y practique el bien. Busque la paz y siga tras ella, porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria. Él rechaza los que hacen el mal. Es hermosa este testimonio que da Pedro utilizando textos del Antiguo Testamento para hablar de Jesús. Y recordarán lo que sigue. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Glorifiquen en sus corazones a Cristo. Y acá este texto que es tan importante para los testigos de Cristo, para ustedes, mis queridas vírgenes consagradas, para todos. Cuando dice, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Eso es claro, pero acá viene algo que le toca al corazón. Pero háganlo con suavidad y respeto y tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los infaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si está la voluntad de Dios, que haciendo el mal. En los tiempos que corren estamos sujetos a esta prueba. Termino. En la primera carta de Pedro, en el último capítulo, dice, descarguen en él todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes. El que tantas veces descargó sus inquietudes a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y nosotros que lo dejamos todo, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Él había prometido cárcel y muerte. Y no la obtuvo cuando él quiso cronometrar esa cárcel y muerte. Huyó como rata por tirante. Pero luego del Espíritu Santo Pentecostés, tenemos en los Hechos de los Apóstoles al menos 4 veces en las cuales Pedro fue encarcelado. En la segunda y la cuarta, estoy diciéndolo de memoria, puede ser que me equivoque, fueron las 2 liberaciones milagrosas. Y estaban alegres Juan y él de haber merecido la cárcel y la tortura a causa de Cristo. Cárcel y muerte. Es que el Espíritu Santo se toma en serio lo que prometemos, y él lo prometió, y creo que lo prometió con sinceridad, pero sin darle el peso quizá que tenía esa promesa. Como nosotros cuando nos consagramos, hacemos nuestros votos solemnes, nuestra profesión perpetua, la consagración virginal, somos sinceros. Si no hubiera sinceridad y hubiera mentira, sería nula, pero le falta después el misterio de la encarnación en el tiempo, que es paciencia de Dios. El Espíritu Santo no viene a pedir esas palabras, dice Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo inspira. Cuanto más, digo yo, si uno le ofrece cárcel y muerte. Pero el Espíritu Santo viene a pedirlo en el momento oportuno, no como un cobrador de un pagaré, pagame lo que me debes, como hace el diablo, sino como quien se hace garante de nuestras promesas. El Espíritu Santo es garante de nuestras promesas. Y lo saben que en derecho civil comercial el garante no es el cobrador. El garante es el que está conmigo, es el fiador. Mis hermanas queridas,
vírgenes consagradas, Pedro nos confirma en nuestra vocación. En la fe, respondiendo a la identidad de Cristo, Cristo responde a la nuestra, tú eres el Cristo. En la esperanza, respondiendo a la pregunta de Cristo, ¿ustedes se quieren ir? Respondemos nosotros por el deseo a dónde solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué cosa, ¿no? Que cuando Jesús nos dice, ustedes también se quieren ir, también encontramos del Espíritu Santo esa respuesta. Y respondiendo a la pregunta clave del Señor, el amor, ¿me amas? Y ahí no hay posibilidad de escape. Porque Pedro cuando habla del Cristo es la fe de la Iglesia, ¿no es cierto? Cuando habla solo tú tienes palabra de vida eterna, es la esperanza de la Iglesia. Pero la respuesta del amor no podemos disolverla en el amor de la Iglesia. Lo sabemos que la Iglesia ama al Señor, pero es una respuesta ya personal. ¿Me amas más que estos? Tú lo sabes todo, sabes que te amo. Desde el apártate de mí que soy un pecador, hasta tú sabes todo, sabes que te amo, hay toda una vida. Y las respuestas a la identidad del Señor y la nuestra, al deseo de intimidad del Señor y nuestra intimidad, y a la pregunta del Señor acerca si lo amamos y nuestra respuesta de amor. Que Dios las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.